Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 27, donde dice: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús hace una revelación de su propia intimidad personal. Acababa de decir, en respuesta al deseo de los griegos, que su hora había llegado. Para esta hora había llegado a Jerusalén. En muy poco tiempo se cumpliría lo determinado eternamente y el Hijo del Hombre daría su vida para la obra redentora, abriendo la puerta, de esta manera, de la esperanza a todo aquel que cree en Él. Esa hora contenía momentos angustiosos, como por ejemplo el Getsemaní, los juicios, el sufrimiento en la cruz y el desamparo del Padre a causa del pecado del mundo. Naturalmente que Jesús conocía todo eso, y su alma humana se estremece dentro de él. Continuamente, Juan, en una equilibrada cristología, presenta la deidad y la humanidad del Señor. Y nótese que en su deidad conoce todo lo que supondrá la hora de la redención, y en su humanidad el desconocimiento de ciertos aspectos, como era la solución que Dios daría a su muerte espiritual en sustitución por el pecado, le llenaba de angustia. Pero será más tarde, en Getsemaní, donde expresa esa dimensión en medio de ruegos, lágrimas y gran clamor, como se puede observar también en Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Así que Jesús dice que su alma estaba turbada. Un sentido de intensa angustia le estaba abrumando. El verbo, en perfecto de indicativo, resalta una situación plena, y el significado del verbo es el de inquietar, turbar, perturbar, preocupar, asustar y agitar. Quiere decir que Jesús experimentaba tanta inquietud como turbación y también preocupación. ¿Acaso pueda pensarse que el sentido de asustar no era posible? Pero también lo contenía, ya que el escritor de los Hebreos, hablando de la oración de Getsemaní, presenta un ruego hecho con gran angustia, gemidos y lágrimas, como resultado de su temor reverente. Por tanto, había intensa emoción y también preocupación e incluso el natural miedo producido por el desconocimiento que en su naturaleza humana tenía sobre la solución que Dios daría. Además, Jesús nunca había sentido la separación espiritual del Padre, y el hecho de ser constituido como sacrificio expiatorio por el pecado demandaba ser tratado como maldición, para que los malditos, a causa de sus propios pecados, pudieran ser hechos bendición, justicia de Dios en él. Mediante el uso de una pregunta deliberativa en subjetivo, dice: ¿y qué diré? Aquí pone de manifiesto un estado de inquietud, como si de una indecisión personal se tratara. Y esta pregunta introduce a la oración dirigida al Padre. Entonces, ¿podría Jesús pedir que fuese librado de aquella hora? Sin duda podía haberlo hecho, pero su humanidad
subsistente en la persona divina del Verbo eterno, se sujetaba a la determinación del Padre, que era también la del Hijo, en cuanto a llevar a cabo la obra de salvación para la que a Él había venido. Pero también es necesario observar que se usa aquí la preposición del genitivo de que establece separación o salir de. No estaba pidiendo que el Padre le hiciera salir de aquella hora, en sentido de dejar de pasar por ella, sino que ha de entenderse como que le librara de una situación vinculada a ella. Y esa situación tenía necesariamente que ver con la muerte espiritual, que en su naturaleza humana tendría que experimentar en la situación plenaria por el pecador. E instintivamente Jesús siente una profunda repulsión a la experiencia de la cruz, no tanto en el sentido del sufrimiento físico y moral, sino en el espiritual del desamparo del Padre, en la natural separación a causa del pecado, asumido de modo que pudiera gustar la muerte por todos. Por consiguiente, Jesús no está pidiendo que la hora no llegue, sino que el Padre resuelva el conflicto de aquella hora y le saque con bien de ella. Es la oración que hace un hombre en su naturaleza humana, en fervorosa súplica a Dios, derramando los sentimientos íntimos de un corazón que agoniza. Con todo, cabe preguntarse si el interrogante ¿y qué diré? Debe leerse como una pregunta deliberativa o entenderse como una expresión determinante de la oración. Es decir, Jesús no se preguntaba a él mismo qué iba a decir, sino que determinó decir aquello: Padre, líbrame de esa hora. Esto concuerda plenamente con la oración de Getsemaní, en donde el Señor dijo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Evangelio de Mateo, capítulo 26 y versículo 39. Es posible que el Señor esté pidiendo al Padre que si hubiese otra forma que no fuese aquella, se inclinase por ella. Pero no había otra que sufrir la muerte por todos. Sin embargo, la petición sobre la liberación no podía referirse al hecho mismo de la muerte en la cruz, sino como la angustia tuviera que ver con el sufrimiento y la hora de la pasión, pues para esto he llegado a esta hora. La hora estaba determinada por Dios, en todo el amplio sentido y en la totalidad de su contenido, y Cristo había sido enviado al mundo en el tiempo determinado para efectuar la redención que conllevaba la experiencia total y absoluta de lo que iba a ocurrir en la cruz. No era una venida forzosa a esa hora, sino que era el cumplimiento en el tiempo de lo determinado eternamente, como así dice la carta a los Gálatas capítulo 4 y versículo. Nótese que nadie le quitaba la vida por fuerza, sino que él mismo la entregaba voluntariamente, como dice Juan capítulo 10, versículo 15, versículo 17 y versículo 18. Por tanto, debía pasar por esa hora y enfrentarse a ella, y hacerlo con todo el contenido que suponía. La agonía del alma se expresa antes, pero la voluntad ajustada a la del Padre aparece en la segunda parte de la oración. Téngase en cuenta que la natural repugnancia a lo que venía especialmente en el plano espiritual se doblegaba a la voluntad soberana de Dios, que era también la suya en el plano de la deidad, y no guarda silencio del miedo que aquello le produce, pero acepta la obra y no quiere evitar la cruz. Continúo ahora con el versículo 28, donde dice: Padre,
glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Nótese que Jesús no buscaba su gloria, sino la del Padre. Y es por esa razón que luego de presentar la petición de su alma entristecida y angustiada, busca la glorificación del Padre, literalmente tu nombre, que implica la totalidad de la persona divina y expresa el carácter de Dios, como así dice Juan capítulo 1 versículo 12, capítulo 5 versículo 47 y capítulo 17 versículo 11. La petición de Cristo tenía que ver con una señal de testimonio para los incrédulos, ya que él estaba seguro que siempre le oía el Padre, como dice Juan 11:42. Y el Señor se ofrece a morir para que el Padre sea glorificado. Esa glorificación tiene que ver con la expresión del infinito amor que mueve la redención del hombre y que es la manifestación del amor del Padre, como se puede observar en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y los versículos 16 y 17, y también en la primera carta de Juan, capítulo 4 y los versículos 9 y 10. No cabe duda que el móvil de la vida de Jesús y lo que rige cada una de sus acciones es la gloria y obediencia al Padre, como dice Juan capítulo 7, versículo 18 y capítulo 8, versículo 50. Es por eso que la petición de Cristo involucra el reconocimiento a la soberanía de Dios. Y la respuesta a la oración de Jesús se produce mediante una voz que se hace oír procedente del cielo. En los momentos cumbres de la vida y ministerio de Cristo se hizo audible la voz del cielo, como por ejemplo en el bautismo, en Marcos capítulo 1 y versículo 11, y también en la transfiguración, Marcos capítulo 9 y versículo 7. La voz del cielo aparece varias veces en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Daniel capítulo 4 versículo 31 y en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 4 y capítulo 11 versículo 9. Las palabras de la voz celestial afirman esa glorificación que Jesús pedía y hablaban de una nueva glorificación. Sin duda, las dos referencias anteriores a la voz divina tienen que ver con la glorificación del Padre, pero no puede limitarse a esas, sino que cada instante de la vida de Jesús es una manifestación que glorifica al Padre que le envió. De otro modo, el Padre ha glorificado su nombre por las obras que Jesús ha hecho, llevadas a cabo por el poder del Padre y en su nombre, como dice Juan, capítulo 5, versículo 36 y capítulo 10, versículo 38. Volvería a glorificarlo en la entrega redentora del Hijo en su resurrección y en su glorificación, así como el envío del Espíritu Santo, como dice Juan, capítulo 14, versículo 12 y capítulo 17, versículo 1. Una manifestación de esa naturaleza supondría una forma de fortalecer el alma llena de angustia del que había hecho la petición, que era Jesús. Continúo ahora con el versículo 29, donde dice: y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. La respuesta a la petición de Jesús fue oída por la multitud que estaba allí. La reacción de algunos fue la de considerarla como un trueno. Pero no es posible precisar cuándo se produjo esto, aunque Juan lo sitúa en el relato como un todo continuo con lo que antecede, y es posible
que hubiera sido un tiempo después. La datación no tiene importancia, sino lo que verdaderamente tiene importancia es el hecho en sí. Jesús pide al Padre que glorifique su nombre, y Él le responde haciendo notar su presencia mediante la voz procedente del cielo. Sin duda debió de haber sido una voz fuerte, que para algunos habría sido como un trueno. Así pensaban algunos de la multitud que estaban en pie, como indica una de las accesiones del verbo, así lo considera. Y hasta es muy posible que todos oyeran las palabras del mensaje celestial, pero no entendieron el sentido, como ocurrió con los que acompañaban a Saulo en el camino de Damasco, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y versículo 9, por lo que algunos consideraban que había sido un ángel que había hablado a Jesús. Lo que verdaderamente se habían dado cuenta es que el sonido era una voz que articulaba palabras, pero no distinguían el mensaje en sí. Continúa ahora con el versículo 30, donde dice: Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La voz que la multitud había oído y que identificaban con un trueno o con la voz de un ángel, debía ser aclarada para que todos supieran la razón de ella. Y Jesús había pedido que el Padre se glorificase, pero la respuesta a la petición no era por causa de Jesús, sino por causa de la gente. Ya que Cristo no necesitaba respuesta alguna, porque toda su vida había consistido en una continua glorificación del Padre. Por tanto, se trataba de un nuevo testimonio celestial para que los oyentes creyesen en Jesús, es decir, en quien era verdaderamente el Señor. Nótese que antes ya había ocurrido esto, puesto que las señales ponían de manifiesto que Jesús era realmente el que afirmaba ser, de manera que este testimonio tenía el mismo propósito. Y por esa razón, antes de esto, con motivo de la resurrección de Lázaro, Jesús había dado gracias al Padre, no por haberle oído, pero añadió la razón, cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 42, Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ninguno creería si atribuían la voz a un trueno o a un ángel. De ahí que el Señor precisa esto para que todos entiendan. Pero aquellos no tendrían excusa alguna si permanecían incrédulos, después, naturalmente, de oír la voz del cielo. Esto tendrá consecuencias de forma inmediata en la aplicación de Juan sobre el endurecimiento espiritual de Israel. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Jesús anticipa el triunfo en la cruz, se alegraba en las 3 victorias que ello alcanzaría. La primera, su muerte traería el juicio de este mundo, como ocurre con frecuencia en los escritos de Juan. El término mundo designa el sistema maligno y satánico y todos los que son parte de él, quienes están en rebelión en contra de Dios, como dice Juan, capítulo 7, versículo 7 y capítulo 8, versículo 23. La aparente victoria del mundo sobre Cristo en la cruz, en realidad fue su propia sentencia de muerte. La condenación del mundo incrédulo se selló con su rechazo de Jesucristo, como se puede observar en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y versículo 31. Y téngase en cuenta
que aunque Jesús vino a salvar, no a juzgar al mundo, como dice el versículo 47 y también Lucas capítulo 19 y versículo 10. Quienes lo rechacen a partir de aquel momento de la historia se condenan al juicio eterno del infierno, como muestra Juan capítulo 3 versículo 18, versículo 36, capítulo 9, versículo 39 y capítulo 12, versículo 48. Pero la muerte de Jesús no solo traería juicio sobre el sistema maligno del mundo, también la traería sobre su príncipe impío, Satanás, como dice Juan capítulo 14 versículo 30, Lucas capítulo 4 versículo 6, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 y Efesios capítulo 2 y versículo 2. Las Escrituras revelan varias veces cuándo será echado fuera Satanás. Aquí es echado fuera en el sentido de que pierde su autoridad e influencia. Si se juzga y destruye su dominio, el mundo no tendrá lugar para ejercer su principado. En la tribulación se expulsará a Satanás del cielo para siempre, al cual ha tenido acceso para acusar a los creyentes, como dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Pero al final de la tribulación, Satanás será lanzado al abismo por todo el reino milenario. Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 1 al 3. Y por último, al final del milenio se lanzará a Satanás al lago de fuego, donde permanecerá en castigo por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Por tanto, como ocurrió con el mundo, la victoria aparente de Satanás en la cruz marcó en realidad su completa derrota. En palabras del escritor de Hebreos, Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26 y Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La tercera victoria va a cerrar toda la enseñanza anterior con una referencia a la cruz. No pone duda en lo que va a ocurrir, sino que se producirá en un momento y entonces será levantado. No se trata tanto de una referencia a la glorificación solo, sino a toda la obra que comprende. Primero, el levantamiento sobre la cruz, en donde será crucificado pronto. Y la cruz ejercerá una fuerza atractiva sobre los hombres. No hace una afirmación general, en sentido de que todos los hombres, sin excepción, serán atraídos y arrastrados a él para salvación, ya que algunos resistirán, rebeldes, a la invitación del Evangelio de la Gracia, sino en sentido de que, por medio de la obra de la cruz, algunos, como los griegos que querían verle, tendrán abierta la puerta de acceso a la salvación mediante la fe en él. Por tanto, todos los hombres tendrán el mismo y único acceso, tanto judíos como gentiles, y nadie podrá salvarse de otra manera que no sea por gracia mediante la fe, como dice Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Anteriormente Jesús habló de la atracción del Padre, que conduce a los hombres a Cristo, como dice Juan capítulo 6 y versículo 44. Pero la atracción del Padre es también la atracción del Hijo, puesto que éste expresa al Padre y hace todo cuanto Él
hace. Juan capítulo 5 versículo 19. Además, debe entenderse que los hombres no vienen a Cristo de forma natural, es decir, por deseo propio, que surge de ellos mismos, sino que es Dios que obra en sus almas y las atrae para que vengan al Salvador. Todos los que vienen a Cristo son atraídos por Dios. Juan capítulo 6 y versículo 44. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan aclara que las palabras de Jesús tenían que ver con la muerte que iba a experimentar. La glorificación de Cristo, la ascensión a los cielos, solo era posible a través de la muerte. Él hablaba de ser levantado, lo que implica el anuncio de la crucifixión, ya que la muerte habitual entre los judíos, como era la lapidación, no puede entenderse en estas expresiones de Jesús. La elevación de Jesús comienza por el enclavamiento en la cruz y luego por la colocación de ella sobre el lugar preparado para soportarla y sujetarla, con lo que él estaba clavado en ella. Era levantado de la tierra y puesto en alto. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Nótese que la gente que le rodeaba a Jesús tomó la palabra para formularle una pregunta. No se puede determinar si es seguida a lo que el Señor acababa de decir o es formulada en otro momento, ya que las palabras de Jesús, que anunciaban su muerte cuando hablaba de que sería levantado, fueron entendidas por los oyentes. Había dicho que cuando fuese levantado atraería a todo a sí mismo, como dice el versículo 32. El título del Hijo del Hombre, usado tantas veces por él, era entendido por la gente como equivalente al de Cristo. Y ellos habían sido enseñados con base en la Escritura, lo que llamaban la ley, que el Cristo permanecería para siempre conforme a los profetas, como dice por ejemplo el Salmo 89 versículo 37, Isaías capítulo 9 versículos 5 y 6 y Daniel capítulo 2 versículo 44. Por tanto, no es posible que sea crucificado como Jesús decía. Pero la enseñanza general no tenía en cuenta las muchas profecías que hablaban de la muerte del Mesías, como por ejemplo Daniel capítulo 9 versículo 26. De modo que sólo aceptaban la perdurabilidad del Hijo del Hombre, que como rey determinado por Dios tendría un reino eterno. Así que, si Jesús se había manifestado como el Cristo, dando pruebas de que era cierto lo que decía y usaba habitualmente para sí mismo el título del Hijo del Hombre, recientemente como el versículo 23, y si el Cristo no moriría, entonces, ¿quién era el Hijo del Hombre que debía ser levantado en sentido de morir? Condicionados por una enseñanza imprecisa de las verdades bíblicas reveladas sobre el Mesías y rodeados siempre de gloria, no podían entender que fuese humillado y mucho menos que pudiese morir crucificado. Lo que Jesús afirmaba era contrario a los presupuestos mesiánicos vigentes en el judaísmo de aquellos días. Y naturalmente, la gente le está pidiendo una explicación sobre lo que ellos no entienden. Además, puesto que apelaron a lo que ellos
conocían de la Escritura, le piden una respuesta basada en ella. Tal vez ellos estaban pidiendo a Jesús que si realmente era el Mesías, se declarase conforme a lo que ellos esperaban de él. Y es notable observar que la muerte de Jesús iba a traer confusión en cuanto a su condición mesiánica, incluso en los mismos discípulos, como era el caso de los 2 de Emaús, que le decían, refiriéndose a los acontecimientos de la pasión: le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lucas, capítulo 24, y los versículos 20 al 21. Si el Hijo del Hombre iba a ser muerto, entonces no podía ser el Mesías, y Jesús debía decirles quién era el Hijo del Hombre. Y voy concluyendo ya con esto. Con aire de desprecio, los judíos dijeron ¿qué clase de Mesías puede ser Jesús? ¿Quién es este el Hijo del Hombre? Como hemos visto en el versículo 34, la segunda parte. Como si dijesen ellos, nosotros sabemos que el Mesías ha de permanecer para siempre, y tú dices que el Hijo del Hombre tiene que morir. ¿Qué clase de Mesías eres tú? Parece ser que preferían no tener ningún Mesías antes que tener uno que les vaya a morir. Amigo y amiga oyente, los judíos no querían a un Mesías salvador que muriese, pero sin embargo, las Escrituras muestran todo lo contrario, que habría de padecer y morir para redimir al pecador arrepentido, como señala el Salmo 22 y también Isaías, todo el capítulo 53. Y tengas en cuenta que en los días de hoy hay personas religiosas que sí creen que Jesús murió en la cruz, pero sin embargo ya no creen tanto que Jesús resucitó. Y prueba de ello es que le rezan a la imagen de un Cristo crucificado, pero nunca oran a un Cristo resucitado. Es por eso que, estimado y estimada oyente, si tú eres una de estas personas, como creían los judíos o quizá los religiosos de hoy, y todavía no has tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado, pues yo te animo a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Oremos. Señor Jesús, entiendo y creo que tú eres el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el único que murió por mis delitos y pecados, el único que puede darme salvación y vida eterna. En este momento, vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Son muchos y tú lo sabes. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.